Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Me da muchísimo gusto saludarte y por supuesto darte la más cordial de las bienvenidas aquí a Contacto Emocional, este espacio de reflexión, de desarrollo humano y crecimiento personal. Bueno, ya van 2 años de pandemia, empezamos aquí en México en marzo de 2021, ya 2 años. Y justamente hace 2 años estábamos mi queridísimo amigo, socio, carnal, Renato Landeros y yo planeando precisamente la apertura de un nuevo grupo de maestría presencial aquí en la ciudad de Mexicali y en Tijuana, del Centro Ericksoniano de México. Tuvimos que poner pausa. Me acuerdo que en aquel entonces yo le comentaba a Tere Robles, pues si bien nos va en unos 3, 4 meses estamos de vuelta. Pues no nos fue tan bien. La verdad es que han pasado muchas cosas. Y dentro de todo lo malo, que siempre se habla de todo lo malo y lo malo y lo malo y lo malo, las cosas malas, como siempre, también pueden traer cosas buenas. Y es precisamente lo que nosotros hemos aprendido en esos 2 años de pandemia. Y es que, y lo voy a comentar con Renato, yo creo que muchas veces, muchos psicólogos, incluyome yo, le teníamos así como que cierta duda a la terapia en línea, ciertas dudas a las clases en línea. Lo que pasa, creo yo que ya tengo tiempo trabajando con educación en línea. Bueno, la duda era sobre todo en la formación de terapia, no en otras disciplinas, porque terapia pues es un encuentro 1 a 1, es algo que por lo general trabajamos de forma presencial. Y no es que la terapia en línea sea nueva, o no es que la educación en línea sea nueva, simplemente la hemos adaptado a algo, a la terapia, que tal vez habíamos sido bastante reticentes, bastante a lo mejor escépticos, así iba a funcionar o no. Y Renato, en las clases, los alumnos que vienen a estudiar la maestría en psicoterapia ericksoniana, ya les hacíamos sesiones de terapia en línea, ¿no? Por ejemplo, la gente de Mexicali pues venía presencial a tu consultorio o al mío, pero la gente de Chiapas, la gente de San Miguel de Allende, la de Cancún, Ciudad de México, La Paz, Hermosillo, toda la cobertura que tiene el Centro Ericksoniano de México en el país. Mi querido hermano Renato Landeros, rompiendo protocolos, pero bueno, no tenemos a desinfectar las manos. No voy a llevar la mano a la boca, créanme. 2 años, Renato, que pusimos pausa a este proyecto, pues que iniciaste tú aquí en Mexicali. Luego llegué como alumno, luego me hice maestro y hemos estado caminando tú y yo ya bastante tiempo, formando terapeutas en Mexicali, en Tijuana, gente que viene de otras partes. Ya sacábamos la cuenta ahorita, llevamos más o menos como 130 psicoterapeutas formados en 6 generaciones aquí en Mexicali y 3 generaciones en Tijuana. Así es. Renato, qué gusto verte. ¿Cómo estás? Igual, Jorge. Nada. Todo bien. Y muchas gracias por invitarme otra vez, ¿no? Y sí, andábamos ahí como ya acarrilados o bien encarrilados, ¿no? A estar sacando siempre generaciones. La verdad es que no habíamos batallado, se había dado de una manera muy fluida. Pero bueno, llegó la pandemia y todo se puso en pausa, ¿no? Se puso en pausa. De cierta forma en pausa, porque como lo dices, ¿no? Fue curioso. Ya ves que tenemos juntas ahí con los maestros del SEM. Y Tere ya había empezado desde hace tiempo la situación de empezar a estructurar la maestría en línea. Ya teníamos una plataforma, tenemos el Moodle antes de la pandemia. Exacto. Y nosotros así como que nos sacábamos de onda, ¿no? ¿Qué onda con Tere? ¿Por qué? Pero ella ya llevaba como 1 año antes preparándola. Y de repente viene la pandemia y ya estaba. Ya estaba lista, simplemente nos migramos y pues empezó a dar la terapia en psicoterapia ericksoniana. La maestría en psicoterapia ericksoniana, pues ahora en línea, ¿no? Y como lo decías, yo también tenía como mis dudas acerca de dar la terapia en línea, de aprender en línea, pero yo creo que ahorita, y era algo que le comentaba un amigo, ¿no? Yo creo que ahorita ya todo lo voy a aprender en línea. Así es. No es necesario que tenga que ir, si quiero aprender algo, no sé, de otro país, ¿sí? De otra ciudad, pues antes tenía que moverme, ¿no? Antes tenía que hacer ese gasto, pero ahora si lo puedo hacer desde casa, si puedo tener las videollamadas, si puedo ir llevando todo lo teórico, pues por mi cuenta y guiado, ¿no? Por estas plataformas y la tecnología. Para mí yo creo que ya no es tan necesario la situación, ¿no? Una tecnología que te acorta distancias, ¿no? Porque bueno, aparte de la psicoterapia ericksoniana, los que hemos tomado otras formaciones, Renato, tú estudiaste en Ciudad de México la maestría, ¿no? Lo que te cuesta trasladarte, ¿no? Los boletos de avión mes a mes o los congresos que de repente hay que ir. Exacto. Pues es un gasto que a veces el alumno saca esas cuentas y dice, ¿sabes qué? Pues si me alcanza para la colegiatura, pero si la maestría es en Ciudad de México, en Tijuana,
Yo hice el doctorado en Tijuana. Sí, claro. Y mal que bien, aunque tengo casa en Tijuana, pues de todos modos era ir y venir, casetas, gasolina, alimentos, mandado, etcétera, etcétera. Entonces, más aparte de dejar tu ciudad. Claro, exacto. Entonces, hay muchas ventajas, como todo, ¿no? Ventajas, desventajas, pero creo que no es que la educación en línea o la psicoterapia en línea venga a sustituir a la presencial. Simplemente es una opción más. Por supuesto. Una opción que brinda muchas posibilidades y que te da también ciertas libertades, ¿no? Claro. Al final de cuentas, llegará el momento en que volveremos al formato presencial. Exacto. Sin embargo, de acuerdo a los parámetros a la línea que tenemos en el SEM, pues seguiremos también con los programas en línea. Imagínate, tenemos alumnos internacionales, ¿no? En Portugal, claro, en Francia, sí, claro, de todos los países que vienen a estudiar aquí con nosotros. Colombia, ¿no? Renato, lo que quiero que platiquemos el día de hoy tú y yo, bueno, decirle a la gente que vamos a empezar otra vez a reanudar la maestría en psicoterapia ericksoniana que imparte el Centro Ericksoniano de México, del cual tú eres director, subdirector o codirector aquí en Baja California. Así es. Y que lo vamos a hacer en línea, ¿no? Vamos a empezar en agosto nosotros. En agosto ya empezamos queremos arrancar con la primera generación en línea acá en Mexicali. Entonces empezamos pues a abrir inscripciones desde ya, ¿no? Desde ya. Todos los que estén interesados y quieran aprender un modelo de psicoterapia, yo creo que como muy empático, muy accesible, sencillo, creo que es una buena opción, ¿no? Fíjate que yo cuando era estudiante de psicología, que me llegaron a platicar de Milton Erickson y estaba interesado en estudiar. Y recuerdo que preguntaba por opciones y opciones y opciones. Y en aquel entonces una maestra, no me acuerdo qué fue la maestra, ya me acordé quién fue. Fue la maestra Leré. Me decía, no, es que la psicoterapia de Tere Robles es la que yo quiero estudiar. Le digo, pero ¿qué diferencia hay entre esa que dices tú, que yo no la conocía, y otras, no? Bueno, dice, es que la verdad es una psicoterapia, como dices, más empática, más cálida, tal vez menos basada en el modelo médico, porque hay que saber que en psicoterapias hay muchos modelos y dependiendo también del terapeuta, ¿no? Exacto. Esa psicoterapia tiene un componente muy humano, muy empático y un componente espiritual también muy importante, ¿no? Que, ojo, espiritualidad no quiere decir religión. Exacto. Espiritualidad es contactar con tus emociones, con tus sentimientos, con tus valores, con eso que traes adentro de ti. Claro. Sí, y esta psicoterapia es muy espiritual, Renato. Así es. Es entender que somos parte de un todo, ¿no? De un Estamos todo. relacionados por medio de sistemas, ¿no? Del micro al macro. Entonces, sí, a veces pensamos como con la situación espiritual que nos van a hablar de un Dios o de una religión en específico. Y yo creo que cada vez más la psicoterapia o también las personas están empezando a hacer un viaje hacia esta parte, ¿no? Explorar un poquito la situación espiritual. Entonces yo creo que también la psicoterapia o la psicología no tendría que estar aparte de esto, ¿no? Entender que no solo nos podemos estar basando en el modelo médico, como dices. Claro que sí, el modelo médico se necesita, pero podemos también ahondar un poquito en esta área, ¿no? De entender que estamos por un propósito, todos estamos aquí por un propósito, desde el árbol hasta nosotros, ¿no? Exactamente. Entonces, ver cómo Erickson hablaba sobre eso, ¿no? Que dentro de nosotros tenemos los recursos para estar bien y que la psicoterapia era el camino donde el psicoterapeuta o el hipnoterapeuta te llevaba a encontrar esos recursos que estaban dentro de ti. Y él utilizaba la herramienta de la hipnosis como una herramienta de comunicación efectiva, en una herramienta que te ayudaba a evocar los recursos que ya estaban en ti. Erickson, no recuerdo, ahí me corrigen, pero decía algo así como hay que ayudar a que el paciente haga lo que ya sabe hacer, pero no sabe que lo sabe hacer. No sé si lo dije mal o bien. Por ahí. Pero parafraseado está bien. Entonces, esa es la función, ¿no? Y Tere Robles, pues, toma las aportaciones de Erickson y como neo-ericksoniana, como nueva ericksoniana, hace su propia esquema de psicoterapia ericksoniana, que es basada en la sabiduría universal, que tiene que ver con esta, ¿no? Con esta conexión que tenemos con todo lo que está alrededor de nosotros. Y fíjate que algo que quiero comentar a la gente, ¿no? Cuando nos preguntan de que por qué es una psicoterapia neo-ericksoniana o por qué la de Tere Robles es diferente, si bien es cierto, está fundamentada en Milton Erickson, también tiene un componente que Tere Robles aporta y es muy importante. Claro. Hay una entrevista que le hacen a Erickson, la hemos visto en clase y se la ponemos a los alumnos. Tú la recordarás cuando le preguntan a Erickson, que le dicen, oiga, doctor Erickson, si yo quiero ser un gran hipnoterapeuta como usted o quiero aprender hipnosis para ser como usted, ¿qué es lo que tengo que hacer o con quién tengo que ir?
Y Erickson hace una cara así como de molestia, ¿no? Y dice, develop your own technique. Claro. Desarrolla tu propia técnica. Es lo que Tere Robles hizo, ¿no? Ujú. Desarrolló su propio estilo, su propio modelo de terapia, ¿no? Así es. Don't try to copy. Ujú. No trates de copiarme o copiarle a alguien más, porque la gente lo va a notar. Ujú. Y es un desastre, dijo Milton Erickson en algún momento, ya al final de sus días. Claro. Precisamente esta psicoterapia de Tere Robles es una terapia basada, además de la sabiduría universal, es una terapia basada en lo mexicano, ¿no? Ujú. Tere Robles hay que decir que es antropóloga, ¿no? Así es. de formación, es antropóloga y precisamente con ese conocimiento tan amplio que tiene de todas las culturas de México, Ujú. ha aportado pues esa parte. Acordémonos algo muy importante. La psicoterapia, dijiste tú, es una forma de comunicarnos. Exacto. La comunicación es pilar fundamental en la psicoterapia. De hecho, hay un módulo, uso del lenguaje, ¿no? Exacto. Donde el lenguaje precisamente tiene muchísimo que ver con cómo practicamos los terapeutas la psicoterapia, Renato. Así es. Y me gustaría, Renato, que comentaras o comentáramos los dos. Creo que es muy importante que le digamos a la gente que no sabe o que no conoce de este modelo, Ujú. quién fue Milton Erickson y quién es Tere Robles. Va, perfecto. Bueno, Milton Erickson es uno de los psicoterapeutas más reconocidos a nivel mundial. Él como centró las bases, podríamos decir, a todo lo que es la terapia breve, ¿sí? Y la nueva hipnosis, ¿no? La hipnosis moderna. Desde el MRI, ellos aportaban la técnica de Erickson. Ellos tenían como la teoría de cómo funcionaban los sistemas y veían a Erickson trabajar y decía cómo está llegando a esas conclusiones, ¿no? Porque él fue uno de los primeros terapeutas que empezó a dejar tareas, que empezó a dar la terapia fuera del consultorio y que utilizaba la hipnosis. No esta hipnosis en donde te tenías que dormir, en donde tenías que perder conciencia, sino una hipnosis evocativa. Una hipnosis que por medio de la conversación, que por medio de contarte una anécdota, que por medio de visualizar la situación e ir transformándola, ¿sí? Empezaba a generar cambios en sus pacientes, ¿no? Entonces, Erickson, a lo mejor a ti y a mí no nos tocó cuando estábamos estudiando, porque, bueno, poco a poco se va metiendo esta información en las universidades y hay que decir verdad, hay poca información sobre psicoterapia en las universidades de acá de Baja California. Muy poca. Entonces, pero yo creo que en los próximos años Erickson va a empezar o tendrá que empezar a figurar en todo esto, ¿no? Entonces, es como un pilar en la psicoterapia, en la terapia breve y en la hipnoterapia. Así es. Bueno, Erickson murió en el 79, ¿sí? Así es. Este creador de la hipnosis moderna que, ojo, tú lo decías ahorita, es una hipnosis evocativa, diferente, mucho más es de internalizar, de imaginar, de despertar los recursos. A diferencia de lo que la gente ve en los teatros, ¿no? Que esa técnica se llama sonambulismo hipnótico. Así es. Decirle a la gente que hipnosis no es borrar recuerdos, ni reprogramar el chip, ni hacer que recordar lo inconsciente para que lo vuelvas a contar. Por algo es inconsciente, por algo ya se olvidó, ¿no? Por supuesto. Sino más bien una terapia enfocada a evocar, a despertar los recursos internos que ya tenemos ahí, como decías, que sabemos hacer, pero que no nos acordamos que ya sabemos hacer, ¿no? Así es, claro. Ahora, tu maestra, mi maestra, nuestra maestra, Teresa Robles Uribe. ¿Quién es Tere Robles? Bueno, Tere, como dices, es antropóloga de principio de formación y empieza a adentrarse en la psicoterapia por medio del psicoanálisis. Hace un doctorado en psicología en la UNAM, con corte psicoanalítico. Y de ahí también empieza a conocer lo que es la terapia sistémica en el ILEF, creo que estudió. Y estando ahí, una vez que tocas lo que es terapia sistémica, va a aparecer Erickson, ¿no? Entonces ella conoce acerca de Erickson y cuando ella ya estaba también practicando, Tere es autodidacta, creo que desde chiquita, ¿no? Entonces ella ya estaba practicando la situación de la hipnosis. Se contacta con Jeff Syke, que es un pupilo de Erickson. Y quien lo ha popularizado, podríamos decirlo. Y entonces Tere va a uno de los congresos en donde presenta una operación que se le hicieron de vesícula con ayuda de Jorge Avia, en donde le sacan la vesícula sin anestesia. Y está grabado, ¿eh? O sea, analgesia hipnótica, así es. Así es. Entonces, esto como que a Syke lo sorprendió. Dijo, ¿cómo lo hiciste? ¿No? Pues estudiando, ¿no? Por mi cuenta, Jorge y yo lo hicimos. Y de ahí se empieza a hacer la relación estrecha con el Instituto Milton H. Erickson de allá de Phoenix, de donde estuvo los últimos años Erickson. Y bueno, ya de ahí, Tere y Jorge empiezan a trabajar y en algún momento Tere y Jorge se separan.
para cada quien formar su propio estilo, ¿no? Entonces, Tere basándose más en esta situación de la sabiduría universal, hablando más acerca de, sin manejar tanto un formato, en donde tengas tú un libretito, donde tengas que ir siguiendo, sino también acá en el SEM, apegándonos a lo que decía Erickson, es que también formes tu propio estilo, ¿no? Entonces en el SEM te damos la base de lo que es los procesos para llevar la hipnosis, para tener una buena conversación hipnótica, para identificar el problema, para hacer un buen diagnóstico ericksoniano y después trabajar en base a los recursos que te enseñamos en la terapia. Y de ahí a tu propio estilo, con tu propio estilo de voz, con tu propia forma de contar las cosas o de adentrarte, pues tú irás haciéndolo, ¿no? Entonces... Y ahorita que decías esta parte de los protocolos y todo eso, bueno, siempre es un debate muy importante, ¿no? Y depende del estilo o el modelo terapéutico que te guste. Y yo en mi experiencia que conozco tanto los modelos de tipo tercera generación cognitivo-conductual como los modelos humanistas, de hecho mi doctorado lo hice en psicoterapia humanista. Yeah. No es que algo sea mejor que otra cosa, no es que depende de la situación, depende del terapeuta, depende de muchas cosas, depende de la patología que vas a abordar. En el caso de las terapias humanistas, pues es un poco más, digamos que el terapeuta tiene que tener ciertas dotes artísticas, ¿no? Es decir, evocar su sensibilidad. Trabajas con personas, ¿no? Trabajas con el sentimiento de la otra persona. No puedes, al menos desde este modelo, llegar frío, ¿no? Llegar como si fueras nada más un médico que te va a dar una receta de medicina, ¿no? Aquí, y sin embargo, existen protocolos para ciertos casos que también son muy válidos, por supuesto, dependiendo. Aquí en el SEM, la terapia, si bien es cierto, tenemos ciertas reglas, ciertos ejercicios que son clave, básicos para trabajar. También es cierto que tenemos es una terapia cortada a la medida, ¿no? Como decía Erickson. Y es confeccionar la sesión de acuerdo a lo que el paciente nos está relatando, ¿no? Incluso tomar sus propias palabras y usarlas en el trance, ¿no? Eso es muy importante, muy, muy importante. Ahora bien, cuando trabajamos con grupos, sí tenemos manuales, ¿no? Tenemos un manual de grupo de crecimiento, un manual para las dependencias, un manual para manejo del estrés. Así es. Y esos manuales, pues bueno, sirven como un protocolo, ¿no? Porque no es lo mismo trabajar en grupo con 15, 20 personas, ¿sí? Donde siempre yo recomiendo, si va a trabajar en grupo, tu terapeuta, ten un coterapeuta para que te ayude a manejar tu grupo, ¿no? Exacto. Y ya en lo individual, pues bueno, trabajamos de otra forma, ¿no? Ahora, la maestría, Renato, son 4 semestres. Así es. 4 semestres, un total de 2 años. En este tiempo, pues vas a tener toda la parte práctica y teórica y práctica, perdón, ¿no? Empiezas a practicar, empezamos a tener pacientes desde el primer semestre, la última clase del primer semestre, que es psicoterapia con niños, y de ahí en adelante, en todas las clases, ¿sí? En todos los módulos, se va a estar teniendo práctica contigo y con tus compañeros primero, y cuando empezamos a ver práctica clínica, se invitan a pacientes en donde se va a estar atendiendo, ¿no? Esto se puede hacer en línea sin ningún problema, ¿no? Cuando se hace una junta de Zoom, una reunión de Zoom, y puedes estar viendo cómo está interactuando el maestro con el paciente, e incluso tú intervenir, ¿no? Cómo te vamos guiando. Eso es bien importante decirlo. Yo tengo otras maestrías, trunqué la maestría en terapia Gestalt y terminé la maestría en psicoterapia humanista. Es muy importante decirlo porque en esas maestrías, en esos modelos, casi siempre trabajas vivencialmente con el grupo, ¿no? El grupo colchón, en ese tipo de formaciones, pero no tienes pacientes uno a uno, ¿no? Ya, claro. Sí. Y aquí hay que decirlo. Pocas maestrías, yo no conozco otra, pero debe de haber alguna otra. Pocas maestrías, la del SEM es una de ellas, te dan la posibilidad de atender pacientes desde el primer día, del semestre, en la última clase, ¿no? Exacto. Ya en adelante, como bien lo dices, siempre módulo tras módulo, dependiendo el tema a tratar, que si es alimentación, que si es tabaquismo, que si es pareja, que si es depresión, etcétera, vamos recibiendo pacientes. Por supuesto, claro. Entonces, te da la posibilidad porque siempre está el maestro ahí, ¿no? En primer semestre, pues es con niños y es un poco más lúdica la cosa. Claro. Pero ya en segundo semestre, el maestro está siempre para supervisarte, siempre para apoyarte. Si se te van los toros para otro lugar, pues bueno, el maestro te va a ayudar. Y en tercero te sueltan un poquito más y en cuarto ya vas tú solito, ¿no? Pero el maestro al final te hace la retroalimentación. Y es muy, muy, muy padre esto porque terminas tu maestría ya con habilidades para empezar a ponerlas en práctica. Por supuesto.
Y eso es bien interesante, ¿no? Porque estás practicando en el momento y en el momento, si tienes una duda, pues tienes el apoyo del maestro, ¿no? Hay que dejar claro que todos los pacientes que vienen a la terapia, previamente se les explica que van a estar en una clase, que va a haber varias personas, se les da un consentimiento informado de que no se va a utilizar nada de esto de otra manera, que no se va a subir a redes ni nada de esto. Y se hace con mucho respeto, ¿no? Y normalmente los pacientes que tienen cambios y salen contentos de ahí, luego quieren seguir con la terapia. Aparte, un plus que también da la maestría es que llevamos un módulo de cómo hacer talleres, de cómo hacer grupos de crecimiento con técnicas ericksonianas, ¿no? Así es. Es más, llevas 2 módulos, creo, donde formamos un taller y lo aplicamos, lo llevamos a poblaciones vulnerables, ¿no? Hemos trabajado con la población Cucapá, en Mexicali. Hemos trabajado las últimas veces en el sector educativo con maestros y alumnos. Y entonces no solo tienes la situación de la terapia individual, sino que también practicas y aprendes a crear un taller que te pueda ayudar, ¿no? Y ahorita sabemos que muchos terapeutas están empezando a realizar los talleres y también realizar los talleres en línea, ¿no? Ahorita hay muchísimos de estos. Fíjate, esto me lleva a reflexionar sobre un tema que es muy importante, ¿no? El debate famoso de que si la psicoterapia la deben estudiar únicamente los psicólogos o cualquier otra profesión, que es un tema del que hay que hablar. En México, una persona con cualquier licenciatura, ingeniero, abogado, arquitecto, nutriólogo, químico, puede estudiar una maestría en psicoterapia. Por supuesto. La que sea. La restricción en algunas escuelas la pone la propia escuela, que dice, ¿sabes qué? Yo quiero que en mi maestría únicamente vengan psicólogos. Y es un tema, ¿no? Porque la gente tiene que saber que una persona que egresa de la carrera de psicología, que tiene únicamente el título de psicólogo, no tiene las herramientas para hacer psicoterapia. Así es. No sabe cómo hacer psicoterapia, porque en la universidad llevas 1 o 2 materias de psicoterapia y es únicamente teoría. Llega el psicólogo a dar consejos, a decirte que estás mal, en que estás bien, y eso no es psicoterapia, por favor. Entonces, señoras y señores, si van a tomar terapia, asegúrense que su psicólogo tenga alguna formación de maestría en psicoterapia. Si no, no sabe hacer terapia. Ahora, yo he tomado terapia con terapeutas no psicólogos y lo hacen muy bien. Lo hacen muy bien. ¿Qué es lo que falta? Tal vez el conocimiento de psicopatología, ciertas cosas que finalmente, hay que decirlo también, la profesión del terapeuta es una profesión que nunca termina. Siempre estamos en constante aprendizaje. Un terapeuta que dice, ya terminé, ya aprendí, está destinado a fracasar. Sí, siempre estamos aprendiendo. Entonces, el terapeuta está siempre construyendo, siempre está evolucionando y aprendiendo. Entonces, es un buen inicio. Si no eres psicólogo y quieres estudiar psicoterapia, pues bueno, a lo mejor te faltará un poquito para la clínica, que lo puedes aprender. Tenemos de hecho un propedéutico. Hay un propedéutico. Si no tienes la licenciatura en psicología, tienes que llevar un propedéutico. Creo que son 2 módulos. 3 módulos. 3 módulos en donde se da toda la base. Sobre todo se toca mucho de psicoanálisis, de la base de la psicoterapia, para irte adentrando y ya acompañándote los siguientes 2 años, ¿no? Todavía. Entonces no es que entres nomás así a ciegas, ¿no? En seco no. Y además hay muchas personas que tienen como esta vocación, ¿no? Exactamente. Que estudiaron una licenciatura, pero tienen la vocación de ayudar, tienen la vocación de la empatía, de escuchar, de solucionar problemas. Y que aparte han estado estudiando y estudiando cursos, diplomados, y a veces se quedan como frustrados, ¿no? Porque yo no puedo dar terapia. Bueno, pues esta es una opción. Decía Eric Fromm en su libro El amor a la vida, hay una entrevista que da en la radio, decía, ¿y quiénes son los psicólogos? Bueno, los psicólogos son aquellos que han estudiado una licenciatura en psicología, pero también los psicólogos somos todos, ¿no? Porque de alguna manera la psicología es un tema que a todos nos interesa, del que todos hablamos. Problemas de pareja, depresión, ansiedad, estrés, duelos, por donde le busques, son temas universales, temas que nos atañen, nos afectan a todas las personas. Así es. Entonces, los psicólogos somos todos. Entonces, por eso se permite en el Centro Ericksoniano de México que estudies la maestría teniendo tu licenciatura. Exacto. Y yo creo que es una gran ventaja, ¿no? Nos abre un poquito más la posibilidad de que más personas puedan ayudar, de que más personas puedan aprender a ayudarse a ellos y apoyar a los demás para solucionar dificultades, ¿no? 4 semestres, vamos a empezar en agosto, Renato. En agosto, sí, en pantalla han estado saliendo ya hace rato los WhatsApps, tanto el mío como el de Renato.
para que si tienen alguna duda, si les están interesados, pues bueno, nos manden el WhatsApp. WhatsApp, por favor, que luego estamos en sesión y no podemos contestar. O sea, a veces uno piensa que el terapeuta tiene su secretaria ahí de lujo y no, estamos ahí en sesión y pues bueno, de hecho mi mensaje de WhatsApp dice, tenme paciencia, tardo en contestar. Pero siempre contesto, téngame paciencia. Bueno, vamos a empezar, como decíamos, en agosto, Renato. Así es. Va a ser en línea. Ya en cuanto a costos, plan de estudios, requisitos, todo eso está en la hoja informativa que les vamos a enviar. Exacto. Y además, eso lo estamos ya viendo con Tere Robles. Vamos a estar haciendo eventos, Renato, tú y yo. Esos tal vez los hagamos presenciales con poca gente, con medidas de seguridad. ¿Para qué? Para que tengan la oportunidad de vivir la experiencia hipnótica de acuerdo al modelo ericksoniano que desarrolla Teresa Robles Uribe. Claro, exacto. Y pues ahí podemos campechanear, ¿no? Pondremos algunos en línea, algunos presenciales, para que conozcan, para que se acerquen, para que vivan y sientan cómo esta herramienta psicoterapéutica te puede ayudar bastante a ir solucionando dificultades. Así es. Pues ya son entonces, les digo, 6 grupos en Mexicali. El último, pues terminamos en 2019, ¿no? 2019. Y ya en 2020 no pudimos empezar. 3 grupos en Tijuana. Y ahorita, bueno, la invitación es para la gente ahora sí que de todo el país. La gente que nos vea en cualquier lugar que te encuentres. Si estás, ahora sí que como diría aquel anuncio de baterías, ¿no? De Mérida a Ensenada. Lleve ready como si nada. ¿Te acuerdas, Moisés? No. Es muy joven, tú tampoco te acuerdas. No, hombre. Aquí el veterano soy yo. De Mérida a Ensenada. Lleve ready como si nada. Famoso el anuncio, un gatito en un tractor. Seguramente alguno de ustedes se va a acordar. Bueno, ¿algo más, Renato, que quieras agregar? No, nada, pues invitarlos, ¿no? A que empiecen a investigar un poquito de esto, que manden un mensajito para que vean la información y que estén atentos, ¿no? A los próximos talleres que vamos a hacer para que vivan la experiencia. Así es. Y bueno, han estado saliendo los WhatsApps también. Si quieren tomar terapia con Renato, conmigo, estamos a sus órdenes para cualquier duda, aclaración, sesión, etcétera, etcétera. Mi querido hermano Renato Landeros. Señor. Qué gustazo. Amigas y amigos, pues hemos llegado al final de este espacio. Te recuerdo mis datos de contacto. El correo electrónico es dr.castaneda9@gmail.com. Ahí está anotado. Mi WhatsApp, el 686-221-8623. Puedes buscarme en Facebook, en mi página personal como psicólogo Jorge Castañeda Bustamante, buscar la página de Contacto Emocional, darle me gusta, o la de Hipnosic también, darle me gusta para que estés al pendiente de todos los programas, noticias e informaciones que transmitimos aquí por este espacio. Nos vemos la próxima. Esto fue Contacto Emocional.